Nos encontramos con Fernando Suárez, quien es periodista, además webmaster, consultor de comunicación digital, periodista 2.0 y actualmente tiene su propia empresa, SEO Consulting Perú. Bien, Fernando, dime, ¿qué es lo que básicamente realiza una persona que está interactuando todo el tiempo con temas por internet? Bueno, básicamente el trabajo que yo realizo es una variación de mi verdadero, del verdadero trabajo que hacía anteriormente, porque yo como periodista me he dedicado también a trabajar periodismo escrito, que es muy parecido a lo que es el tema digital. La única gran diferencia es que no se imprime. En este caso, mi trabajo básicamente está dedicado al 100% a poder crear contenidos para internet. Llevo ya en esto un aproximado de 4 años. He trabajado para la empresa SEO Perú anteriormente como consultor SEO. Me he dedicado a lo que es manejo de imagen a través de internet para la empresa SEO Coaching en España, y actualmente pues formando esta empresa que es SEO Consulting Perú. Y básicamente mi trabajo está dedicado a informar a la gente a través de cómo uno puede lograr realizar ciertos procesos de marketing para su empresa y posicionarla a través de internet solamente usando buenos contenidos. Y dime, si hablamos acerca del internet de hace unos 20 años con el de ahora, ¿qué diferencia podemos encontrar? Esa es una pregunta muy importante, definitivamente. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así, hace 10, 15 años el internet no era tan globalizado como hoy. Si bien es cierto, hoy en día pues el internet está en todos lados, y en las personas que lo que puedan requerir, si bien es cierto, también hay muy poco porcentaje que no lo tiene. Pero la diferencia básica es que anteriormente solamente tenían acceso a internet las personas que tenían el dinero para poder pagar el servicio, y en muy poca cantidad jóvenes o pequeños. Hoy en día no. Hoy en día puedes tener un niño de 4 o 5 años en internet y ya maneja completamente todo el tema de cómo puedes buscar, si deseas una página de juegos, si deseas una página de servicios o de productos. Internet está interactuando y ha cambiado bastante. Y en cuanto al contenido, ¿cuánto ha cambiado hoy en día? Bueno, los contenidos definitivamente han variado bastante. Mira, te explico algo que mucha gente no sabe. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en crear un blog, por ejemplo, la mayoría de gente está pensando en escribir lo que están teniendo en mente. Vale decir que muchos webmasters, muchos bloggers piensan que escribir para internet significa verdaderamente escribir profesionalmente y para que te puedan leer gente que de repente se interesen en tu rubro, en las redacciones que tú haces, o de repente en tu propio portal. Hoy en día, créeme que verdaderamente escribir para internet debe ser muy sencillo, no es muy complicado tampoco. Hace más o menos 4 años conversaba con un profesor de la universidad y me decía de que no había una estructura para poder hacer una redacción en internet. Lo hay, por ejemplo, para el diario, para los medios escritos, y los hay para revistas, los hay, ¿no? Pero para internet no había. Pero sin embargo, como eso, pasando los años, nos percatamos de algo muy importante. Los webmasters o los periodistas digitales también ya han creado o han buscado la forma de cómo escribir para internet. Un buen titular puede llevarte el éxito totalmente, como que también te puede llevar a los propios fracasos. A diferencia del medio escrito, el medio online tiene que tener en el primer párrafo de volcar absolutamente mucho de lo importante que puede tener la información en sí. Pero básicamente yo pienso que hoy en día yo como webmaster ya no solamente escribo para los seres humanos, también escribo para el Google, porque mi información, mi contenido escrito debe de gustarle al Google, ¿no? El Google, por ejemplo, viene pasando viene pasando algunos procesos que son muy serios para nosotros, las personas que escribimos para internet. Eso quiere decir de que ellos lanzan algunos algoritmos que le llaman así, ¿no? Por ejemplo, el colibrí, tienen el panda, uno de ellos se lanzó hace como 7 o más o menos 8 meses, le llaman el colibrí. Se dedica a revisar contenidos.
Por ejemplo, si nosotros copiamos un contenido de una página web hacia nuestra página web y lo copiamos tal como está, verdaderamente estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque cada vez que un usuario en internet quiere buscar una noticia, un producto, un servicio, usando una palabra clave, por decirlo así, voy a poner un ejemplo sencillo. Si por ejemplo un usuario está buscando comprar unos zapatos para novias, o para mujeres, perdón, lo más seguro es que ingrese a internet, ingrese al Google, porque Google es el buscador más importante hoy en día, y ponga zapatos para mujeres en Lima, porque quiere encontrar lo que en Lima, porque vive en Lima, ¿no? Entonces esa palabra pequeñita llamada long tail es una frase o una palabra clave que automáticamente se indexa hacia tu página web si es que está bien optimizada. Es por eso que yo siempre digo que los contenidos para las páginas web deberían de estar muy bien optimizadas. Uno no escribe exactamente por escribir. Ahora hay una estructura, Google te exige una forma, ¿no? Bien, entonces tú me indicas que los contenidos son muy importantes, los contenidos que se cuelgan en el internet. Ahora, dime, ¿para qué tipo de público se escribe? Lo que pasa es que te explico, cada persona busca un sector. Estamos hablando de una comunidad virtual, es como una comunidad física, ¿no? Cada persona siempre va a buscar un sector hacia donde dirigirse. Si por ejemplo yo quiero escribir solamente noticias curiosas, voy a tener un público ocioso o vago que va a tener tiempo para poder de repente buscar noticias ociosas, no curiosas. Pero si de repente mi faceta como periodista o como comunicador se va por el camino de la economía y quiero escribir temas de economía, entonces definitivamente voy a tratar de buscar siempre ese nicho de mercado que solamente me conlleva a especialistas. Por lo tanto, las etiquetas que nosotros ponemos dentro de un contenido van a tener que derivarse siempre hacia lo que nosotros estamos queriendo obtener como público. Por ejemplo, si yo escribo algo sobre economía y digo que la economía ha reducido en un 3% en el Perú, definitivamente voy a tener un contenido y ese contenido va a tener que tener una o varias frases claves que yo sé como webmaster que los usuarios lo van a buscar o lo van a usar para poder buscar sus contenidos. Entonces yo como palabra clave voy a poner de repente índice de economía en Perú, voy a colocar de repente etiquetas como economía en Perú, reducción de la economía, economía comparativa con Chile y palabras como esas, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, esa es la única forma de cómo tú puedes guiar un sector de los lectores en internet. Si yo estoy interesado en saber un poco de la economía, definitivamente la frase clave que voy a usar va referido a ese tema. Lo que haces un poco es congraciar con Google en cuanto a contenidos, a forma, pero básicamente son los contenidos los que influyen en las personas. Lo que pasa es que te explico, la experiencia me ha enseñado algo. Me ha enseñado que, por ejemplo, anteriormente un webmaster pensaba siempre en escribirle a Google, no le escribía a la persona. ¿Por qué? Porque lo que me interesaba a mí era que mi texto tenga éxito dentro de internet, dentro de los buscadores, ¿no? Entonces yo escribía para los buscadores. Eso quiere decir de que yo me abocaba al 100% a escribir la palabra clave, la repetía 30 veces porque sabía que repitiendo 30 veces esa etiqueta o palabra clave, el usuario al buscar contenidos de ciertas temáticas lo iba a encontrar. Hoy en día ha cambiado esa situación. Hoy en día verdaderamente lo que me interesa a mí es escribir no solamente para el Google, sino también para el ser humano. ¿Me entiendes? Hay una división ahí en los contenidos. Hay gente que no conoce, por ejemplo, el tema de los contenidos optimizados para las páginas web, y esas personas que no conocen escriben como quieren, escriben lo que más les puede interesar, sin seguir estructuras ni nada. Entonces se dan el lujo de escribir para mí, para el vecino y para toda gente que quiera leer algo sobre esa temática. Pero yo como webmaster y escojo una temática, definitivamente lo que me va a interesar a mí es saber que yo tengo que hacer ese contenido para congraciarme con el Google, pero también definitivamente tiene que ser atractivo para la persona que está leyendo, ¿no? Entonces, ¿en cuánto está influenciando los medios digitales en las personas? Hoy en día bastante, mucho. Pero justamente yo leí algo hace unos días
en donde hablaba, ¿no?, de que digamos que anteriormente los medios digitales, digamos que tenían menos valor que hoy. Hoy, si bien es cierto, hay un montón de medios digitales, es más, son millones y millones de páginas muy parecidas a las que podrías querer tener tú. La importancia va dependiendo también, ¿sabes a qué? A quién está liderando la página web, porque cualquiera puede hacer una página web, cualquiera puede tener un blog, hay blogs gratuitos, puedes meter información falsa, ahí es donde los contenidos se pierden. En este caso hay gente que utiliza los contenidos para poder, digamos, persuadir a las personas, para engañar, ¿no?, para lograr obtener ellos algo, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que los contenidos en sí deberían marcar siempre una dirección. Si lo escribe, como te decía hace un momento, una persona que sabe escribir para los buscadores, entonces sus contenidos van a tener éxito. Si escribes tú y no sabes nada de lo que corresponde a optimización de contenidos en web, entonces obviamente yo no sé nada, no escribo más que lo que quiero escribir. Así es. Fernando, y dime, de manera particular, ¿cuánto ha cambiado tu vida desde que haces uso constantemente del Internet? Bueno, yo diría que mucho. ¿Por qué? Porque yo trabajo en Internet, yo vendo a través de Internet, yo hago que muchas empresas vendan a través de Internet, entonces ando pegado al Internet todo el tiempo, porque definitivamente cuando no estoy sentado acá en mi máquina, tengo la opción de que estoy pegado a internet a través de mi máquina celular. Eso es lo que le pasa hoy en día a muchas personas, pero ¿sabes qué sucede? De que muchos somos analfabetos todavía dentro de internet, o sea, muy pocos de nosotros verdaderamente entendemos el uso total de lo que podría ser internet. Mucha gente quiere internet solamente por el Facebook, mucha gente quiere internet por el Twitter. Si bien es cierto, son medios de comunicación que importan hoy en día, porque a veces marcan hasta la propia agenda en el medio, mucha gente no sabe usarlos bien, ¿no? Mucha gente no sabe. ¿Cuántas personas de repente no saben hacer un blog? Y es gratuito. Blogger lo hace, WordPress lo hace, ¿no? Y es gratuito, puedes tú meter contenidos y puedes convertirte en uno más de esta comunidad virtual. Ojo que yo tengo entendido también que mucha gente hoy en día crea un blog. Muchísima gente crea un blog, mete un post y se olvidaron de los blogs, ¿no? Eso también es un daño. ¿Por qué? Porque le estás quitando la oportunidad que otra persona pueda usar ese dominio que tú estás usando, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo noticias en el Perú hoy en día, .blogspot, y no le meto más un contenido, yo ya me estoy adueñando de esa URL. Pero de repente, si hay otra persona que verdaderamente sí lo necesita y quiere meter contenido todos los días y quiere esa URL, se da una sorpresa que ya no está disponible. Entonces tienes que colocarle cualquier otro nombre. Ok, gracias, Fernando.